todos. Acá estamos empezando este espacio de Leyendo con el Autor. Hoy tenemos como invitado a un autor bastante especial para lo que habitualmente presentamos acá. Estamos con el doctor Francisco Javier Abajo Olivares, un abogado madrileño que ha escrito una obra muy interesante que vamos a conocer entre todos. Pero al principio le vamos a dar la bienvenida y vamos a saber algo de él. Hola, Francisco. ¿Qué tal, Graciela? Bueno, acá estamos repasando un poco tu historia de vida. Sí. Me llamaron la atención algunas cuestiones. A ver, vos naciste en Madrid. Sí, en Madrid. ¿Te recibiste de abogado allá? Me recibí en la Complutense. Y bueno, ejercí allí unos años. ¿Y te viniste y luego para acá? me vine. ¿Y por qué te viniste? Me vine por lo único que puede hacer a un hombre cruzar 10.000 kilómetros. Ah, una mujer. Mi primera esposa. Bien. Mirá vos, eso sí que no lo sabía. Bueno, y acá llegaste y en tu faceta laboral empezaste a trabajar algo con mediaciones. Sí. Una vez que conseguí la homologación del título, bueno, sabemos que a nivel internacional tiene sus complicaciones, una de las primeras cosas que fue la capacitación en mediación y empezar a trabajar como mediador, negociación, dando algunos cursos y cosas de ese tipo. ¿Y te fue fácil incorporarte a la cuestión laboral acá? Yo, a ver, creo que en todos los ámbitos hay lugar si te lo sabes buscar. Bien. Es decir, creo que pasa por una cuestión de intentar hacer las cosas bien, de atender al cliente en este caso, creo que como corresponde, sobre todo ir de frente. Creo que al menos en la profesión la gente está un poco cansada del abogado, aquí diríamos chanta, claro. Que te envuelve y te lleva un montón de cosas. Entonces yo creo que eso a mí me sirvió, tal vez la otra forma con otra forma de encarar la profesión, y tuve la oportunidad, se me abrieron algunas puertas y bueno, la suerte existe también. También. Tienes que saber aprovecharla. No, te preguntaba porque yo decía, bueno, ¿cómo te metes en este tema, no? El de la violencia laboral, ¿por qué te metes? ¿Qué te lleva? A ver. Digo, ¿tendrás experiencia o no? No, a ver. No, me meto de casualidad. Bien. Es decir, precisamente como estaba muy vinculado sigo con todo el tema de mediación y negociación, estaba trabajando sobre todo el tema de mediación escolar, conflicto escolar. Estaba trabajando sobre el tema de violencia en la escuela. Violencia en la escuela me llevó al tema de maltrato infantil, violencia cotidiana, y ahí cayó en mis manos el primer libro de Marifran Sirigoyen, El acoso psicológico en la vida cotidiana. Y es como que algo se despertó ahí. Bien. No tanto, es decir, dejé de lado, al menos por el momento, todo lo que tenía que ver con otro tipo de maltrato psicológico, y me centré en el tema de maltrato psicológico en el trabajo, en el ámbito laboral. Bien. Bueno, a partir de ahí creo que fue aproximadamente un año y pico, uno empezó a recolectar todo lo que encontró acá y en otras partes sobre el tema. Acá la verdad es que había muy poquito. Poco. Y bueno, y a partir de ahí después porque ahí estamos hablando en la década del 90. ¿Estás hablando? ¿Cuando vos llegaste? Yo llegué acá en el 93. Sí. Recién empiezo con este tema en el 2001 aproximadamente. Bien. En plena época también de crisis. De crisis. Y digamos que comienzo a escribir, es decir, 2001-2002, una etapa de recolección de información. 2002-2003, la etapa de producción de la primera edición. Y recién salió la primera edición en mayo, no salió el 1 de mayo porque era feriado, pero cayó ahí cerquita, del 2004. Bien. Ahí recién salió a la luz el niño. Hay cuando vos este tema también lo traes de lo que va pasando en España, el tema del acoso psicológico en las esferas laborales. ¿Y ves diferencia entre lo que pasa allá y lo que pasa acá? No. A ver, hay algunas particularidades. Bien. Es como todo esto, todo este fenómeno primero se empieza el análisis en un ámbito que no es el del derecho laboral ni el de las relaciones laborales, sino que es el de la conducta animal.
el campo Sí, de la etología. sí. Bueno, eso luego, 30 años después, esto es en la década del 60, 30 años después, en los 90, Hans Lehmann lo incorpora a la psicología del trabajo. Bien. Y a partir de ahí se empieza a trabajar un poco sobre el tema. Queda medio en el olvido unos años y es precisamente Marie-France Irigoyen en Francia Sí. cuando le da toda la fuerza que empieza a tomar a partir de ese momento. Bien. De ahí, en España, hay 2 o 3 autores que trabajan muy fuerte esta cuestión. Uno es González de Rivera, que es psiquiatra, y otro Iñaki Piñuel, Sí, que es psicólogo laboral, y son los que realmente elevan toda esta temática, primero a la opinión pública. Sí. Entonces, bueno, a partir de ahí es como que empieza a tomar ese estado público que hace falta como para poder abordar Totalmente. todo este tipo de Sí. cuestiones. Ahora, todo esto coincide también con lo que Castells, el autor francés, tiene que ver con la precarización laboral, las nuevas condiciones de trabajo, esto, ¿no? Absolutamente. A ver, creo que si bien no tiene que ver con los motivos por los que se produce, o al menos en una parte de ellos, sí tiene que ver necesariamente en por qué permanece. Es decir, si yo como empleado Claro. tengo un trabajo y tengo un mercado de trabajo, un mercado laboral abierto, donde tengo distintas posibilidades, donde me marcho de un trabajo en el que no estoy cómodo, donde me maltratan, donde me hostigan, y consigo otro, bueno, obviamente no va a tener tanto éxito el proceso. El problema es cuando uno aguanta en el lugar de trabajo, precisamente porque está muy difícil afuera. Entonces eso conlleva que necesariamente se prolongue en el tiempo y los efectos sobre la víctima se agraven. Claro. Es algo parecido a lo que ocurre si diferenciamos, aunque luego a lo mejor charlamos eso más adelante, la diferencia entre el empleo público y el empleo privado, por qué se da en uno y otro. Claro, en los distintos ámbitos. Sí, ahora este tema da para profundizar y lo vamos a hacer. Ahora hay algo que también me llamó mucho la atención y yo me gusta cuando estoy con los autores porque muchas personas tienen mucha experiencia laboral, pero no todos escriben un libro. Sí. Esa es una instancia diferente, diferenciada. Sí. Entonces, ¿vos por qué escribiste un libro? Porque de repente empecé a leer muchas cosas de mucha gente y se me ocurrió que eso se podría ordenar de alguna manera. Bien. Más allá de que uno después aporta su granito de arena. Sí, sí. Pero dije, bueno, si tenemos un montón de artículos, un montón de libros, un montón de cosas, bueno, ¿por qué no? Puesto que no había ningún compendio ni ninguna cuestión específica sobre el tema. Y además otra cuestión, la mayoría, por no decir todos los que había en ese momento, estaban escritos o por psicólogos o por psiquiatras. Sí. Pero no había nada escrito desde la perspectiva de un abogado. Sí. Entonces, procuré darle el toque de la perspectiva o algunas acotaciones y luego sí, obviamente, incorporando todo lo que era la normativa, la protección, la tutela, para este tipo de problemáticas. De eso no había nada. Sí, el libro llama la atención que el autor sea un abogado, porque es un libro que recorre el tema muy integralmente. Sí. ¿Y vos habías escrito otras cosas? No. Había escrito algún artículo sobre violencia laboral, en algún diario, pero, digamos, nunca me había sentado ante el desafío de decir, bueno, vamos a intentar poner esto por escrito. Bien. ¿Y cuánto tardaste en hacer Un año. Un año y pico. ¿Tenías una rutina de escribir? Sí, en ese momento sí. Bien. Luego a uno la vida laboral se le va complicando y tiene menos tiempo. Totalmente. Uno tiene que tener tiempo para poder sentarse a escribir. Por eso, vos en tu... Perdón, rutina, no sé si decirlo así. A ver. Yo eso de sentarse todos los días y me tengo que poner a escribir 3 líneas, no es mi estilo. Bien. Yo tengo que tener la idea clara y cuando la tenga, sí, me siento hasta que dure. Bien. Pero supongo que cada uno tiene su su método. Pero bueno, vos entre los agradecimientos agradecés, creo que son tus hijos. Sí, son mis hijas, sobrinos, bien. A una serie de gente que estuvo cerca ahí apoyando siempre, obviamente a mi actual esposa, a mis hijas. Y ellos te tuvieron que sostener, vos sentiste, ¿por qué se los agradeces a ellos? Primero porque me tienen que aguantar todos los días, entonces es una forma pública de reconocimiento. Perfecto. Y segundo porque sí, también, es decir, todo lo que conlleva meterte en una historia de estas exige dejar de lado a veces otras cosas. Sí. Aparte que, por ejemplo, en el caso de mi esposa, María Luján, que está ahí mencionada, tengo la ventaja de que no es abogada.
Ah, mira. Entonces, hay un montón de cuestiones que uno se va planteando en el día a día Sí. que exceden lo jurídico, porque este es un tema realmente multidisciplinario, es un tema muy complejo, Sí, sí. en el cual tienes otra visión. Perfecto. Entonces, eso a mí me ayuda muchísimo. Claro. Es más, en el libro hay Sí. un artículo que escribimos en conjunto sobre un tema que se puso de moda hace unos años y ahora está en auge, como es el de la resiliencia. Totalmente. Sí, sí, sí. Referida a las víctimas de esta situación. Sí. Entonces, es un apoyo importante y es una visión enriquecedora. Claro. Vos me contabas algo en relación a tu papá. Sí. Y a mí me parece que, porque yo siempre creo que uno escribe por muchas cosas. Y quizás esta historia también laboral de tu papá. Sí, bueno, de hecho, a ver, ahí está en los agradecimientos y en la nota, sobre todo en la primera edición. Yo cuando terminé de escribir con el original, se lo presenté a algunos amigos, todos abogados acá de la zona, como para saber un poco su opinión, la gente de confianza. A la última persona que se la entregué para que me diera su opinión fue precisamente a mi padre. Mi padre, que nunca en su vida tuvo vinculación con nada legal, tenía otra profesión técnica, después por problemas laborales precisamente, bueno, se vio forzado a trabajar de otras cosas, pero mi objetivo era fundamentalmente escribir un libro que sirviera para cualquiera, que cualquiera pudiera leerlo, más allá de la parte estrictamente jurídica, que obviamente tiene un destinatario concreto. Pero el resto, digamos, la parte general, siempre se escribió con la idea de que cualquiera pudiera leerlo. Y nadie mejor que él, como para darme una última opinión, con una crítica, obviamente siempre constructiva. Y así se lo planteé, le dije, léelo, lo que no entiendas, lo que no te quede claro, dímelo y lo cambio. Perfecto. Y bueno, efectivamente fue así. Luego ya me ha reconocido que la segunda y la tercera edición fueron demasiado grandes. Ahí ya no se ha animado. Bueno, creo que estamos con Francisco conociendo al autor. Así que ahora en la próxima parte vamos a conocer la obra. Seguimos.